Hoy vamos a terminar el libro de Levítico en nuestra introducción al Pentateuco, y los capítulos que nos tocan son los capítulos 24 al 27, y esto es la lección número 19 en esta serie. Pues antes que nada quiero decir que te felicito por haber seguido hasta aquí, y aún las cosas que van a quedar en el resto del libro de Levítico y luego también en Números y en el libro de Deuteronomio van a ser de mucho interés. Esos capítulos que tenemos ahora en el libro de Levítico cierran, para decirlo así, este manual del santuario que Dios ha puesto en las manos de los israelitas. Esto es una directriz divina, para decirlo así, de cómo llevar a cabo un culto que le gusta a Dios. Y esto no puede ser de cualquier manera, sino tiene que ser según las reglas que Dios establece. En esta última sección del libro de Levítico se pone el énfasis en la sucesión y la continuidad de este pacto que Dios ha hecho con los israelitas. Particularmente estos capítulos 24 al 27 hablan del futuro, de aspectos futuros de ese pacto, que también ahora son y han sido cumplidos en nuestra redención. Por lo tanto, vamos a hablar prácticamente de conceptos y de actividades que se cumplieron en la venida del Señor Jesucristo. Básicamente en estos capítulos 24 al 27 podemos distinguir 7 pasajes. El primer tema, la primera sección que se cubre en el capítulo 24, en los primeros 4 versículos, tiene que ver con las lámparas en el templo, que simbolizan obviamente la luz de Dios. Luego tenemos una segunda sección que va del capítulo 24, los versículos 5 al 9, que hablan particularmente de los panes de la proposición, que simbolizan a los 12 tribus de Israel. Luego viene en la tercera sección del capítulo 24, los versículos 10 al 12, un interludio histórico. Es otra vez un episodio bastante triste. En este caso, el hijo de una mujer egipcia que recoge o que trabaja en el día de descanso y es castigado en consecuencia. Luego el capítulo 24 termina con una sección larga que va del versículo 13 hasta el final del capítulo, en el versículo 23. Y esto recuerda la ley dada en el monte de Sinaí. Luego la quinta sección es el capítulo 25, que juntamente con el capítulo 26 forman un solo discurso, aunque eso sí, con 2 temas distintos. En la primera parte, capítulo 25, tenemos como tema el año del jubileo, y en el capítulo 26 es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, donde ya tristemente se anticipa la pérdida del país. Y finalmente, en el último capítulo 27, tenemos un capítulo en cuanto a las promesas que una persona o un pueblo puede dar a Dios. Luego
hay algunas instrucciones adicionales sobre algunos utensilios que se usan en el tabernáculo y que requerían un cuidado diario y semanal. Bien, bueno, todo esto cierra el libro y una vez más lo que puedo anticipar es que aunque a primera vista parece que se trata de una porción muy aburrida de la palabra de Dios, en realidad no es así porque cada cosa está exactamente en su sitio. Bien, hablamos de la primera sección que habla de las lámparas del templo. Las lámparas simbolizan la luz de Dios. Y estamos una vez más, lo voy a recordar, en los primeros versículos de Levítico. Simbolizan en el último instante, como es evidente, a Jesucristo como la luz del mundo. Y esas lámparas requerían de un mantenimiento diario. Había que reponer el aceite que se produjo de una forma muy especial. Había que limpiar esos pequeños receptáculos donde se vertía el aceite y había que limpiar también el candelabro, y todas esas cosas requerían una atención diaria. Bien, la aplicación de estos 4 versículos en cuanto a las lámparas en el templo o en el santuario, en el tabernáculo, es evidente. Es un énfasis, el énfasis recae sobre la importancia de ser luz en este mundo, que era una tarea que le correspondía a Israel en el antiguo pacto y que obviamente en el nuevo pacto, al ser cumplido esto en la redención de Jesucristo, pues ahora es el papel de la iglesia. Somos un pueblo que debe de iluminar las tinieblas que hay en este mundo. Entonces, esto es lo que tenemos en este primer pasaje. Luego el segundo pasaje es el de los panes de la proposición. Como dije, que eran 12, un pan para cada tribu de Israel. Y por supuesto, por extensión, en el Nuevo Testamento también simbolizan a Jesucristo como el pan de la vida. Aquí el caso era que una vez por semana estos panes tenían que ser repuestos. Entonces esto también era la tarea de los que servían en el santuario. Obviamente también en el nuevo pacto el tema del pan tiene su importancia porque está relacionado con la Santa Cena y nos recuerda de la comunión que tenemos como creyente con nuestro Señor Jesucristo y con su cuerpo dado por nosotros. Esto nos lleva al tercer pasaje, que es lo que podremos llamar el interludio histórico. Allí estamos hablando del hijo de la egipcia, y esto recuerda obviamente a Ismael y recuerda la liberación de Egipto. Nos recuerda que el libro de Levítico fue dado en un contexto histórico muy concreto y muy exacto. Y ya nos hemos dado cuenta en el incidente de los 2 hijos de Aarón, que la desobediencia a Dios siempre se paga de forma muy cara. Esto es uno de los temas importantes y centrales en el libro de Levítico. Sed santos porque yo, vuestro Dios santo, soy. Quiere decir que no estamos tratando de una religión cualquiera hecha al
a la medida de la gente. No se trata de adorar a Dios como a nosotros nos plazca, sino se trata de hacerlo bien, según las leyes, según lo establecido de parte de Dios. Y en este caso también nos damos cuenta que es un hecho serio realmente levantarse y actuar en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, en este caso, el contexto es no obedecer al mandamiento divino de descansar. Y esto nos lleva al cuarto pasaje. El cuarto pasaje es el que ocupa el resto del capítulo 24, que recuerda la ley que fue dado en el monte de Sinaí. Allí se establece un principio muy importante, y esto es un principio, una vez más, que no fue cumplido en la redención de Jesucristo, que es lo que en el Nuevo Testamento se llama, o lo que algunos comentaristas llamaron la lex taliones. Quiere decir que tiene que haber una reciprocidad, una relación entre la infracción cometida y el correspondiente castigo. Y esto, por cierto, es uno de los pasajes posiblemente más malentendidos de todos cuanto hay en la Biblia. Eso del ojo por ojo y diente por diente. No hay ni un solo caso en el Antiguo Testamento donde se llevaba a cabo este castigo de una forma exacta. No tenemos constancia que a alguien le fue quitado un diente o un ojo o algo por el estilo, sino lo que establece esa ley. Estamos hablando de una ley estatal, diríamos hoy, una ley que regula la convivencia de los israelitas, y esa ley establece el principio de que la severidad del castigo tiene que estar en relación con la severidad de la infracción cometida. Por eso. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento el Señor habla de esto y dice a sus discípulos que pongan la otra mejilla, está hablando en otro contexto. Y ese contexto es el comportamiento de los discípulos, no el comportamiento de la legislación de una sociedad. Lo cual quiere decir que el discípulo tiene la libertad de renunciar a su derecho y de poner la otra mejilla cuando alguien le pega. Entonces, lo que mucha gente no entiende es que en ese caso, en el Antiguo Testamento, el pasaje que estamos considerando, estamos hablando de una ley o de un principio de una ley que regula la convivencia a nivel, vamos a llamarlo estatal, o a nivel de una sociedad que se organiza. Y de lo que Jesucristo habla en el Nuevo Testamento está hablando de un discípulo que tiene el derecho a renunciar a sus derechos, simplemente actuando de una forma diferente. Entonces, una vez más, este último pasaje establece ese principio muy importante que hasta el día de hoy forma parte de los códigos civiles de prácticamente todos los países del mundo, exceptuando aquellos que nunca han tenido una influencia cristiana, que el crimen o la infracción y la pena que se le atribuye al malhechor tienen que estar en una relación adecuada. Ahora, esto nos lleva al siguiente pasaje, al quinto pasaje, que tiene que ver
con el cuidado de la tierra que Dios iba a dar a Israel. En otras palabras, esto tiene que ver con el uso propio y adecuado del país. Y allí tenemos que entender un principio que es muy importante, y ese principio es que los israelitas no eran dueños de su tierra. Dios era el dueño. Y los israelitas simplemente actuaban como administrador de algo que viene de parte de Dios. Dios era el dueño, Israel era el administrador, y esto es la razón por la cual los israelitas no tenían el derecho de vender sus tierras. Bueno, ahí en el fondo está, por ejemplo, ese episodio de Acab, que a insistencia de su esposa Jezabel, pues quiere quedarse con la viña de Nabot, y esto era ilegal. O sea, Nabot, incluso queriendo, no estaba autorizado a vender su herencia. Y este principio se establece en la ley de Moisés. No era cuestión de un precio adecuado, la cuestión era que esto no se podía hacer. No estaba en venta la tierra de los israelitas. Y esto obviamente tiene que ver con la división del país en tribus, la delimitación de las tierras de cada familia dentro de una tribu, y eso pasaba de padres a hijos. Y también de eso hemos hablado después de cierto tiempo, en el 7º año, las tierras volvieron a sus dueños originales si tenían, por ejemplo, que hipotecarlo o pues darlo como seguridad a la hora de pedir un crédito. Entonces, esto tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Bueno, porque las limitaciones de propiedades en Israel eran sagradas. Tiene que ver con la importancia de que, por ejemplo, se tenía que saber exactamente de dónde vino una persona, qué derecho tenía a un trozo, a un terreno, que por cierto, esto es el trasfondo y la razón por qué José y María tienen que trasladarse de Galilea a Belén, porque los romanos instigaban o requerían de los israelitas de reclamar los terrenos que legalmente les pertenecían. Entonces, esa ley de cuidar las fronteras, las limitaciones de los terrenos es un tema muy importante porque tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Ya dije en otra lección que realmente el lugar donde nace el Mesías, ahí muy cerca está el límite entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y obviamente el lugar donde nace Jesucristo, Belén, forma parte de la tribu de Judá. Pero realmente la frontera con Benjamín está a unos pasos solamente. Entonces, para que allí no quede ninguna duda y para que las profecías divinas realmente se puedan verificar como auténticas, obviamente Israel necesitaba un sistema donde durante 1500 años en esas delimitaciones no se cambiase nada. Esto para nosotros es casi inimaginable hoy. Esto ha perdurado durante todo ese tiempo para asegurar que luego se pudiese averiguar exactamente dónde el Mesías iba a nacer y todo lo que tenía que ver con ese tema. Lo primero que se habla en este pasaje que tiene que ver con el cuidado de la tierra es el tema del año sabático.
era el año donde se cancelaban las deudas. Bueno, aquí estamos hablando de una introducción al Pentateuco y obviamente solamente podemos hablar de esas cosas de forma muy general. Sería muy interesante tomar en cuenta cómo esto se llevaba a cabo en la práctica desde un punto de vista económico y financiero. No vamos a poder hacerlo en ese contexto, pero obviamente esto ayudaba mucho a mantener la integridad y el equilibrio en la sociedad israelita, siempre que se obedecía a ese mandamiento, porque sabemos de la historia que en muchos momentos los israelitas no tomaron en cuenta, infelizmente, ese mandamiento divino. Y el resultado eran grandes diferencias en la sociedad, gente poderosa y rica que vivían a coste de los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo de esto lo tenemos tenemos reflejado en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, este año sabático era el año de la cancelación de deudas, era el año de la liberación de esclavos. No olvidemos que el capítulo 21 de Éxodo regula exactamente quién era un esclavo, los derechos que tienen. Israel era la única civilización donde un esclavo tenía derechos. Y en muchos casos, después de 7 años, tenían que ser liberados a menos que un esclavo decidiera quedarse con su dueño. Esclavos, ya lo expliqué en ese momento, no hay que imaginarse lo que sabemos de la reciente historia de los esclavos que trajeron de África y que tenían que vivir en situaciones infrahumanas, etcétera, etcétera. Esto era otro tipo de esclavitud que realmente en lo que engloba no se diferencia tanto de la relación entre un empleado y su jefe. Entonces, la cosa, cuando hablamos de esclavo, suena más serio y más cruel de lo que realmente en el contexto israelita era. Todo esto iba a recordar al israelita que Dios es el soberano, que Dios es el creador y que Él sigue siendo el que maneja todo lo que tiene que ver con la vida en Israel. Bien, luego el pasaje del 8 al 13 de Levítico capítulo 25 habla del año del jubileo. Y muy importante, esta ley solamente se aplicaba a Israel. Y tenía que ver obviamente con la conquista de Canaán. Por parte era una ley de la tierra, o sea, que tiene que ver con la tierra que Dios le iba a dar a los israelitas, y por parte tenía que ver con el tema de la herencia. Era una ley más bien judicial y no tanto una ley económica. Ahora, la anulación de esta ley fue anunciado por Jesucristo al inicio de su ministerio. Aquí tenemos un caso donde una ley claramente se cumple en Jesucristo. Cuando Él dice, hoy se cumplió esta ley, lo que fue anunciado en la ley de Moisés. Lo tenemos en Lucas capítulo 4, en los versículos 17 al 19. Esta profecía fue cumplida en el último año jubileo de la existencia de Israel, probablemente en el año que marcó también el inicio del ministerio de Pablo a las naciones, sería 2 años después de la crucifixión. El año del jubileo sería precedido por
un año milagroso que llevaría el triple de fruto. Esto también se había anunciado anteriormente en la ley de Moisés, en Levítico 15, del 18 al 22. Esto convierte el año jubileo y su ley en una ley similar a la bendición del maná, lo cual quiere decir que Dios prometió y se había comprometido de cuidar de su pueblo. Esto es la idea que hay detrás. El maná dejó de aparecer en el momento cuando Israel entró en Canaán, y esa ley deja de estar vinculante y activo en el momento cuando el Mesías lleva a cabo su redención. El año del jubileo es importante para nosotros por este primer anuncio de la naturaleza de su ministerio que Jesús da en la sinagoga de Nazaret. Quiere decir que su ministerio cumple el año del jubileo. El ministerio de Jesucristo y su obra es la base definitiva para el descanso futuro del hombre. Ese tema del descanso es un tema importante que, por ejemplo, aparece luego en la epístola de Hebreos. Entonces, bueno, allí vemos que hay esa conexión muy interesante con el libro de Levítico. Si alguien quiere tener todo el pasaje, se trata de Hebreos capítulo 4 y de los versículos 1 al 11. El Señor proveerá para su pueblo. Esto es la quintesencia de lo que aprendemos aquí. Por cierto, es muy interesante, me gustaría mucho leer estos versículos. Lo voy a explicar enseguida por qué. Es Levítico 25, 18 al 22, dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis que comeremos el séptimo año, y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el 9º año, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Bueno, esto tiene también su correspondencia en el Nuevo Testamento, ese cuidado del Señor. La premisa era la condición que tenían que obedecerle, pues en Mateo 6, versículo 33, el Señor dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor proveerá. Esto es realmente, va en la misma línea, va en la misma dirección de lo que ya hemos establecido como principio en el libro de Levítico. La tierra es del Señor y fue un regalo para el israelita. La salvación es del Señor y también es un regalo para el creyente. Versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, esta tierra no es nuestro lugar definitivo, sino es un lugar temporal. Lo fue para Israel, por supuesto lo es también para nosotros hoy en día. En el Nuevo Testamento se nos define como peregrinos, como personas que no tenemos un lugar perpetuo donde estar, sino que estamos de paso y que esperamos
finalmente estar en la casa del Señor. Ahora, un pasaje muy interesante, y esto por parte lo voy a leer realmente porque hablan de temas muy centrales que tienen su eco también en el Nuevo Testamento, y me parece muy importante al estudiar el Pentateuco y el libro de Levítico que tengamos un entendimiento de esto. En el pasaje de Levítico capítulo 25, a partir del versículo 24 al 28, se habla de la persona del Redentor. Dice: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces, esto habla del Goel en hebreo, del Redentor. Esto forma el trasfondo de la historia de Ruth. Y ese Goel en hebreo, este Redentor, es obviamente imagen de la redención de Jesucristo, que pagó el precio por nuestros fracasos, por nuestros pecados. En el Nuevo Testamento, perdonar la deuda es un tema importante. Ahí está la famosa parábola de los dos deudores, y definitivamente en el año de jubileo la tierra tenía que ser devuelta al dueño. Un israelita en necesidad tenía que recibir la ayuda de sus hermanos, empezando con los familiares más próximos. No podían ganar dinero con su necesidad y cobrarle interés. De la misma manera, en el Nuevo Testamento somos responsables los unos de los otros. Es un aspecto práctico de nuestra redención. Y acto seguido, este pasaje de Levítico 25, en ese caso los versículos 39 al 43, habla de la esclavitud de los israelitas. Una vez más, esto se cumplió, era una ley que tiene que ver con la herencia, con la administración. Esto fue cumplido como Cristo lo dijo claramente. Entonces, realmente, según nuestros criterios, hoy no eran tanto esclavos como trabajadores, que tenían que trabajar por un sueldo para reducir sus deudas. Entonces, una vez más lo digo muy claramente, la esclavitud en Israel no es comparable con la esclavitud que había en muchas partes de ese mundo hasta una fecha bastante reciente. Es muy distinto, aunque lleva el mismo nombre, pero se regulaba claramente y un esclavo no podía ser explotado o abusado. Entonces, luego hay leyes específicas también para la esclavitud permanente de extranjeros, que eso también se regula en los versículos 44 al 46. Entonces, eso daba la posibilidad de adopción, o bien por la familia que era dueño del esclavo, o por parte de otra familia israelita. Quiere decir que incluso un extranjero tenía la posibilidad de finalmente formar parte de Israel. Con esto llegamos al capítulo 26, y el capítulo 26 es un capítulo que habla de bendiciones y de maldiciones. Es una ley que se basa en el temor del Señor. Hay promesas para Israel en caso de obediencia,
que son del capítulo 26, los versículos 1 al 13. Y en caso de desobediencia, hay una serie de maldiciones. Las bendiciones forman simplemente un preámbulo de la gloria eterna para aquellos que tienen un pacto con Dios. Las maldiciones, de las cuales habla el versículo 14 al 46, ocurren en caso de desobediencia. En ese caso, cuando el israelita realmente no cumple con lo que Dios ha establecido. Bien, entonces, esto nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Evidentemente, Israel muchas veces no obedeció. Voy a leer del capítulo 26 de Levítico, el versículo 34, cuando dice, entonces la tierra, o sea, una vez que Israel está castigado y expulsado, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Y es exactamente la razón por la cual, según de Crónicas 36:21, nos da la razón porque finalmente Israel quedó expulsada de su país. Voy a leer segundo de Crónicas, capítulo 36, el versículo 21, donde dice, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, Jeremías lo había anunciado y la base de este anuncio era la ley de Levítico que tenemos aquí. Finalmente, sin embargo, Dios se acordará de ese pueblo, y esto es la nota con la cual termina el capítulo 26, en el versículo 26:42, dice lo siguiente, Levítico 26:42, dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Esto es lo bueno, Dios se acuerda de su pacto, así ocurrió con Israel, y así ocurre también con la iglesia. Es un pacto incondicional de parte de Dios que Él ha hecho con nosotros, el pacto abrámico del capítulo 15, del cual ya hablamos en su momento. Y esto nos lleva ya al último capítulo del libro de Levítico, a la parte número 7 de los que enumeré al inicio de esa lección, que habla del establecimiento, para decirlo así, del precio oficial o lo que hay que cumplir y pagar de parte de personas que hacen un voto. La pregunta es, ¿y por qué el libro termina de esa manera? Bueno, la respuesta es porque habla de lo que yo como israelita puedo dar al Señor, no de forma obligada, sino de forma voluntaria. Esos son votos voluntarios. Esos votos voluntarios pues iban en consonancia con el tercer sacrificio que hablamos en su momento en el libro de Levítico, que era ese sacrificio gozoso, que era más bien como una barbacoa. Espero que se acuerdan. Aquí primero, en los primeros 8 versículos, se habla de votos de la gente en términos generales.
Luego hay pasar del 9 al 13 de votos en cuanto a animales. Y finalmente 14 y 15, perdón, y en tercer lugar 14 y 15 de votos que tienen que ver con casas. Luego 16 al 21 votos de la herencia familiar. Del 22 al 25 votos sobre tierras que no pertenecen a la familia. Luego del 26 al 33 votos que eran ilícitos. Y finalmente tenemos una conclusión. Ahora, hay algunos puntos que quiero mencionar para resumir esa parte, esa última parte del libro de Levítico. El primer punto es que hay que contar el coste. Esto es un principio que también tenemos repetido en el Nuevo Testamento. De la misma manera como no se debe de presionar a un israelita de hacer un voto, de la misma manera no se debe de presionar a una persona de seguir a Cristo. Luego, segundo punto por resaltar es que incluso en el momento de hablar de ministerio y sacrificio, el egoísmo y el pecado pueden estropearlo todo. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento, o sea, hay que hacerlo de la forma correcta. Ocurrió en el Nuevo Testamento. Pensamos en Ananías y Zafira, de su donativo, de su ofrenda a la iglesia, y sin embargo todo fue estropeado por su egoísmo, o lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 11, donde se nos habla de tomar la Santa Cena de forma indigna. Nuestro entusiasmo, y esto es el tercer punto, se puede enfriar. Y esto es un peligro. En cuarto lugar, hay promesas malas que podamos tomar. Y estas promesas hay que evitarlos. Sobre todo cuando se trata del tema de usar a Dios como una máquina. Yo te pago para que tú me des. Esto es el principio de las religiones. Y esto es algo que en nuestra relación con Dios, ni tampoco en la relación del israelita con Dios era lícito. Tenemos como quinto punto la importancia de hablar la verdad. Que nuestro sí sea un sí, un no sea un no. Esto es lo que sale en este último pasaje. El Señor Jesucristo lo repite en el Nuevo Testamento. Y finalmente, Dios siempre cumple lo que promete. Y esto es la razón por que nosotros también debemos de cumplir las cosas que prometemos. Bueno, esto nos lleva ya al final de esta reflexión y esa introducción sobre el libro de Levítico. Espero que esto haya servido para darnos una idea general, y para terminar este pasaje me gustaría simplemente responder una vez más a esa pregunta, que obviamente es una pregunta muy importante y muy lícita. ¿Cómo sé si una ley se sigue aplicando para nosotros ahora, o si esta ley fue cumplido en Cristo? Ahora, todas las leyes que tienen que ver con el sumo sacerdote, como Cristo como sumo sacerdote, y la transformación del sacerdocio aronítico al sacerdocio de Melquisedec, fueron obviamente cumplidos en Cristo. El documento principal a tomar en cuenta en ese sentido es la carta a los hebreos. En esa carta se establece la regla hermenéutica en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Entonces, lo que estoy enseñando no es una cosa mía o arbitraria, sino tenemos
claramente un principio en la Biblia, en Hebreos 7:12, que nos lo enseña. En segundo lugar, tenemos que identificar aquellas leyes que estaban vinculadas a la tierra y el mantenimiento de las distinciones entre las tribus. ¿Por qué? Porque Génesis 49, versículo 10, limita la duración de esta legislación que fue definitivamente abolida con la destrucción del templo. En tercer lugar, tenemos que identificar aquellas leyes que están vinculadas con la herencia. Esas leyes de la herencia y las de la tierra muchas veces no son distinguibles y pertenecen a ambas categorías, pero ambas fueron cumplidos con la venida de Cristo, como hemos visto. Luego, la cuarta categoría, y eso por exclusión, todo lo que no cae en una de esas primeras tres categorías son leyes que se aplican a todos los tiempos. No fueron cumplidos en Cristo, no tienen que ver con la tierra y no tienen que ver con el tema de la herencia. Es algo específicamente vinculado a la venida de Cristo. Entonces, esas leyes que no caen en esas categorías siguen siendo vinculantes. Y una vez más, el parámetro para establecer esta regla la tenemos de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando Él dice: no creéis que yo he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Un principio muy importante, y nos dice claramente que todo lo que no se cumplió en Cristo sigue siendo vinculante. Entonces, esas reglas nos ayudan, y simplemente ya para terminar, me gustaría dar una serie, algunos ejemplos para hablar más en concreto y para terminar ya esta exposición o esa introducción al libro de Levítico. Algunas leyes de la tierra, por ejemplo, las leyes de cuarentena en el capítulo 13 de Levítico caen en esa categoría. Por ejemplo, la distinción entre animales puros e impuros. Por ejemplo, el tema del año sabático, el año de jubileo, la prohibición de la venta permanente de la tierra. Nosotros, por supuesto, podemos vender o comprar tierra. No tiene nada que ver con esto, porque el Mesías ya ha llegado. Leyes que tienen que ver con la venida del Mesías y de la herencia, son leyes, por ejemplo, lo de mezclar, la prohibición de mezclar, por ejemplo, de mezclar ganado, de mezclar cereales, de mezclar diferentes tejidos. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque era una ley para que el israelita tenía que aprender a hacer la diferencia. No se puede mezclar lo que no es mezclable. Y esto originalmente tenía su propósito para que la herencia, el reparto de la tierra, la función de Israel como pueblo dividido claramente en 12 tribus, no quedase abolido, sino que siguiese intacto hasta la llegada del Mesías. Luego hay una serie de leyes sacerdotales, por ejemplo, los 5 sacrificios, por ejemplo, el precio de votos, del cual acabamos de hablar. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, pues obviamente queda cumplido en Cristo y no tiene una aplicación ahora para nosotros. Ahora, luego queda una serie de leyes que no caen en ninguna de esas categorías que menciona el libro de Hebreos, el libro de Levítico. Por ejemplo, en el capítulo 19, la prohibición de fraude. Capítulo 19:13, pagar a alguien tarde.
maltratar a personas con minusvalías. Está prohibido y sigue estando prohibido. El tema de la prevaricación. Bueno, muchas de esas leyes salen en el capítulo 19, como hemos visto, y esto sigue perfectamente intacto, o bien para una forma de comportamiento personal o como base de una legislación estatal. Bien, esto creo que nos da una idea de este libro fascinante que es el libro de Levítico. Y si Dios lo permite, en la siguiente lección, que es la lección número 20, vamos a seguir con el cuarto libro, que es el libro de Números. Otra vez volvemos a la historia porque el libro de Números básicamente es un libro histórico y nos quedan luego para el final el libro de Deuteronomio. Pues muchísimas gracias por haberme seguido hasta aquí y ya me hace mucha ilusión de poder también invitarle a dar un paseo por el libro de Números, que va a ser nuestra siguiente tarea.